A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué existe todo un campo del derecho dedicado solo al trabajo? O sea, no es solo un conjunto de reglas y ya, es mucho más. Es la historia de cómo una sociedad intenta equilibrar la balanza en un mundo que por naturaleza es desigual. Hoy vamos a desentrañar qué es exactamente y por qué funciona como un escudo que nos protege a todos. La respuesta, así, rápida y directa, es un rotundo no. Y ojo, esta pregunta es la clave de todo, el punto de partida. Porque claro, uno tiende a pensar que si dos personas firman un contrato, un acuerdo, lo hacen en igualdad de condiciones, ¿verdad? Bueno, pues en el mundo del trabajo la historia es completamente diferente. Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. Pensemos en esto. No es lo mismo comprar un auto que firmar un contrato de trabajo. La relación entre un empleador y un trabajador nace desde el minuto uno totalmente desigual. Es asimétrica. Y esa balanza, que ya arranca inclinada, es precisamente la razón por la que existe el derecho laboral. Bien, vamos a entrarle de lleno a esta idea. Para entender por qué necesitamos un escudo, primero hay que entender por qué la balanza está inclinada. Vamos a ver qué significa en la práctica esa famosa asimetría. Miren este contraste, que es clave. Por un lado, tenemos el derecho civil. Este es el que rige la mayoría de los contratos, y parte de una idea, que las dos partes son iguales, que negocian libremente. Pero por otro lado, está el derecho laboral, que dice, un momento, seamos realistas. Este derecho reconoce que una parte tiene, de entrada, mucho más poder. Y su objetivo, su misión, es justamente esa, tratar de nivelar la cancha. Ok, ahora, para entender de verdad por qué la ley tuvo que convertirse en un escudo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos al origen de todo este problema, al caos, a la brutalidad que trajo consigo la revolución industrial. Esta línea de tiempo nos pone todo en perspectiva. Durante los siglos XVIII y XIX, la idea que dominaba era la de la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa esto? Pues que, en teoría, si alguien aceptaba un trabajo, era porque quería, y punto, un acuerdo entre iguales. Pero la realidad era muy, muy distinta. Tuvo que pasar mucho tiempo, hasta finales del siglo XIX, para que la sociedad dijera basta y empezaran a nacer las primeras leyes de protección. ¿Y cómo era esa realidad? Pues era brutal. Imagínense la escena. Jornadas de 14, 16 horas. Niños trabajando en las minas, en las fábricas textiles. Cero seguridad. Si te accidentabas, bueno, mala suerte, a la calle y que venga el siguiente. Mientras unos pocos acumulaban fortunas, la gran mayoría vivía en la miseria. Seamos claros, eso no era libertad, era explotación pura y dura. Entonces, frente a todo este caos, la sociedad necesitaba reaccionar. Y la herramienta que creó para defenderse fue precisamente esta, una nueva rama del derecho, una pensada específicamente para ser un escudo. Y esta imagen lo simboliza muy bien. El derecho laboral no fue para nada un regalo que vino de arriba. Fue una conquista social ganada a pulso. Fue una forma en que la sociedad y el propio Estado dijeron hasta aquí. Una medida de autodefensa para poner límites y buscar una convivencia un poco más justa. Entonces, ¿cómo lo definimos? Pues de una forma muy sencilla. Es la parte del derecho que tiene un objetivo clarísimo: proteger, cuidar, tutelar a la parte que se considera más débil de la relación. Técnicamente se le llama hiposuficiente. Esa es su razón de ser. Está en su ADN. Perfecto. Ya entendimos el por qué. Ahora vamos a ver el cómo. O sea, cuáles son las herramientas, los mecanismos concretos que usa la ley para levantar ese escudo protector. El corazón de todo esto es el llamado principio protector. Y ojo, no es una regla más en la lista, es digamos la columna vertebral, la viga maestra sobre la que se construye todo el edificio del derecho laboral. Y este gran principio se aplica de tres maneras muy concretas. La primera, indubio pro operario. ¿Qué quiere decir? Que si un juez tiene una duda, siempre tiene que fallar a favor del trabajador. Segunda, la norma más favorable. Si hay varias leyes que se pueden aplicar, se usa la que más beneficia al empleado. Y la tercera, que es fundamental, la condición más beneficiosa. Esto significa que un derecho que ya se consiguió no se puede quitar. Es un piso, no un techo. Esta tabla nos lo deja súper claro. La desigualdad tiene dos caras. Por un lado, la económica, que es obvia. Uno tiene el capital, las máquinas, la fábrica, y el otro solo tiene su fuerza de trabajo para poder vivir. Y por otro lado está la desigualdad jurídica o técnica. Uno tiene el poder de organizar, de dar órdenes, de sancionar, y el otro pues tiene que acatar.
La ley no ignora esto, al contrario, lo reconoce. Y aquí viene lo más importante. Para contrarrestar todo esto, la ley establece lo que se llama un piso mínimo de derechos. Pensemos en las vacaciones, la jornada máxima de horas, el salario mínimo. Son derechos irrenunciables. Y esto es clave, nadie puede renunciar a ellos, ni aunque quisiera afirmarlo, porque la ley sabe perfectamente que esa voluntad muchas veces está condicionada por la necesidad de llevar comida a casa. Bueno, y todo esto que puede sonar a libro de historia, a fábricas con chimeneas del siglo XIX, ¿sigue siendo importante hoy, en pleno siglo XXI? La respuesta es un sí y un sí rotundo. Porque, a ver, es verdad que el mundo del trabajo ha cambiado un montón, pero esa desigualdad de fondo, esa asimetría, no ha desaparecido. Los mismos principios que protegían a un obrero en una fábrica, hoy protegen a una persona que trabaja en su casa, a un repartidor, a un programador. La forma del trabajo cambia, pero la necesidad de protección sigue ahí, intacta. Y cerramos con esta idea, que en el fondo resume toda la filosofía detrás de esto. No podemos hablar de una libertad real cuando una de las partes no tiene más opción que aceptar lo que sea para poder comer. Al final del día, el derecho laboral existe para eso, para asegurarse de que la necesidad no pisotee la dignidad, y para que la palabra libertad, cuando aparece en un contrato de trabajo, signifique algo de verdad.